Una manera de acercarse a la comprensión poética de Elizabeth Bishop es la idea del reajuste constante. Esta mujer, nacida en Massachusetts en 1911, supo desde sus primeros versos elaborar una poesía donde la pregunta y la revisión son nociones con las cuales la podemos entender ahora. Tal vez preguntar y reajustar tenían que ver con la vida misma de Elizabeth Bishop. Tal vez trataba la poesía como a su vida misma, con esa exigencia, porque era una mujer que había perdido, digamos, a su padre antes del año y su madre había ido a parar a un manicomio. Entonces pasó sus días, su infancia, entre los tíos paternos y maternos, de una casa a otra, sin ningún arraigo. Entonces la pregunta, la revisión constante estaba instalada en su interior, ¿cierto? Y eso hacía que Elizabeth revisara y revisara los versos hasta exigirles la perfección. A veces pasaban años porque pensaba que no había alcanzado el punto que quería. Cuando ganó una beca para viajar y escribir, se fue a Brasil. Era una viajera estupenda. Había estado en México antes, en Europa. Se fue a Brasil y llegó a Petrópolis. Y se quedó 15 años, porque allí estableció la relación más importante de su vida, la relación con Lota Constalato, una mujer que había nacido en París, pero de origen brasilero, riquísima, arquitecta y paisajista, que incluso en su hacienda le construyó a Elizabeth un estudio de cristal para que ella se sentara a escribir a sus anchas. Y tal vez fueron uno de los años más provechosos, esos años fueron los años más provechosos para Elizabeth. ¿Cómo sería esta relación que cuando se terminó y Elizabeth regresó a los Estados Unidos, Lota se fue detrás de ella? Y parece que sufrió una sobredosis, porque no podía dejar de amar a Elizabeth. Se fue persiguiendo su amor. En su primer poemario titulado Norte y Sur, presentado por Marianne Moore, quien fuera su mentora, ya da cuenta de la exigencia sobre su poesía, también de ciertas condiciones que están en la poesía: el desarraigo, el cambio constante, la pregunta, la búsqueda de la respuesta después de las preguntas. Empieza su poesía con una pregunta y trata de ir despejando eso. Es una poesía que juega entre la descripción y la percepción. Avanzamos en la poesía como si fuéramos mirando por encima de su hombro, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es una poesía además que no recurre a la metáfora, una poesía bastante clara, bastante limpia y con el mar como figura central. A lo largo de su poesía va a estar allí presente el mar, pretendiendo un marco, tal vez como el que pretendía para su vida, pero un marco que se diluye, ¿cierto? Que se borra, un marco donde el perímetro es inestable. El mapa, uno de sus primeros poemas, dice así: la tierra yace bajo el agua, verde bajo las sombras. ¿Son sombras o acaso son aguas bajas, cuyas orillas señalan la línea que separa el mar y el arrecife, donde las algas cuelgan simples del azul al verde? ¿O la tierra se asoma para levantar el mar desde abajo, acercándolo tranquilamente a su alrededor? A lo largo del estante, fino, tostado y arenoso, ¿está la tierra tironeando el mar desde abajo? La sombra de Terranova acostada y quieta, la de Labrador es amarilla, donde el esquimal soñado la engrasó. Podemos acariciar estas hermosas bahías bajo un cristal, como si alguien esperara verlas florecer o proporcionar una jaula limpia al pez invisible. Los nombres de los pueblos costeros corren hacia el mar. Los nombres de ciudades cruzan las montañas vecinas. El impreso aquí experimenta la misma excitación que cuando la emoción excede demasiado a su causa. Estas penínsulas toman el agua entre el pulgar y el índice, como mujeres
al comprobar la suavidad de las telas. Las aguas de un mapa están más quietas de la tierra, al prestar a ésta la conformación de sus propias olas, y la liebre de Noruega corre nerviosa hacia el mar. Los perfiles investigan el mar donde está la tierra. Los colores son asignados o los países pueden escogerlos. ¿Cuál corresponde mejor al carácter o a las aguas nativas? La topografía no tiene favoritos. El norte está tan cerca como el oeste. Los colores de los cartógrafos son más delicados que los de los historiadores. Es una poesía limpia y muy clara. No se trata de finales destellantes. Tal vez ese final viene desplegándose dentro del poema mismo. Si algo para mí define la poesía de Elizabeth Bishop es el signo de interrogación. Me parece que está asignada por él, pero además por una luminosidad que viene de la prosa. Veamos este poema que se llama Un arte, tal vez su poema más citado. El arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen cargadas del deseo de perderse que su pérdida no es un desastre. Pierde algo todos los días, acepta el revuelo de las llaves perdidas y las horas desperdiciadas. El arte de perder no es difícil de dominar. Luego practica pérdidas mayores con rapidez, lugares y nombres. ¿Y cuál era el lugar donde querías viajar? Nada de eso se acercará a un desastre. Yo perdí el reloj de mi madre y miren, mi última o casi última casa de 3 ha desaparecido. El arte de perder no es difícil de dominar. Perdido ciudades, hermosas ambas, y reinos más grandes que fueron míos, 2 ríos, un continente. Los extraño, pero no se trata de un desastre. Incluso al perderte a ti, la voz juguetona, un gesto que amo, no habré mentido. Es evidente que el arte de perder no es demasiado difícil de dominar, aunque puede parecer, escríbelo, un desastre. Murió en Boston en 1979. En 1956 obtuvo el premio Pulitzer por su obra Norte y Sur. Es enorme la Bishop, tan frágil, tan rotunda, tan profunda, tan reconstruida, tan reajustada, en la que el ardor en la concepción de la mente, como ella decía, parecen haber definido su vida y su obra.